Cobertura total NTN 24 en la Asamblea General número 70 de la Organización de Naciones Unidas durante el primer día de sesiones, además de la solicitud de Barack Obama y Raúl Castro de terminar el embargo hacia Cuba. También fue noticia el llamado del presidente mexicano Enrique Peña Nieto contra lo que llamó los nuevos populismos tanto de izquierda como de derecha. En nuestros estudios en Nueva York, Julio César García, periodista permanente de NTN 24, se encuentra con Javier Lage, él es director jurídico de Human Rights Foundation, para analizar los discursos de los líderes mundiales durante lo que fue el primer día de encuentro. Julio César, un buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo al auditorio del Canal de las Américas. Desde nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York estaremos conversando acerca de las intervenciones de los jefes de Estado al Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con un experto en Derecho Internacional, Javier Lage, quien es director jurídico de Human Rights Foundation. Gracias por acompañarnos y entremos ya en materia. ¿Qué le pareció este primer día de intervenciones de los distintos gobiernos ante el Pleno de la Asamblea General? Gracias, Julio César, por la invitación y por la iniciativa de NTN 24. El día de ayer, de alrededor de 40 gobiernos que se manifestaron ante la Asamblea General de la ONU, 15 de ellos eran regímenes democráticos, es decir, representantes legítimos de sus pueblos. Otros 15 eran regímenes, lo que se llama autoritarios completos o dictatoriales, que no representan legítimamente a sus ciudadanos debido a que no son electos en elecciones libres y justas, sino que más bien se imponen a sus poblaciones a través de la fuerza, no permiten partidos políticos de oposición ni medios independientes y críticos, ¿no? 15 de dictaduras. Y 9 regímenes híbridos o regímenes, lo que se llama autoritarios competitivos, que ya no son democracias propiamente dichas y que se acercan mucho al régimen dictatorial. Ahora, hablemos de algunos de ellos. Por supuesto, tenemos interés en los de Latinoamérica, pero empecemos con Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama hizo alusión precisamente a aquellos gobiernos que no son democráticos. Sin nombrar nombres, habló de países que encarcelan a sus adversarios, pero que no pueden encarcelar sus ideas. ¿Cree usted que esto fue directo hacia Venezuela? Me parece que Venezuela definitivamente es uno de los estados, de los gobiernos aludidos con esa frase. Sin duda, una de las características de ambos tipos de regímenes autoritarios, ya sea el autoritario competitivo como el autoritario completo, es el encarcelar a las personas con ideas críticas del gobierno, a las personas de los partidos políticos de oposición, a los medios de comunicación independientes, críticos que de verdad están controlando al poder. Entonces, y una de las cosas que dijo en el discurso del presidente Obama fue decir que sin duda la historia demuestra que este tipo de regímenes, los regímenes que creen que la estabilidad se logra metiendo presos a los críticos del gobierno, en realidad son regímenes muy débiles y que por tanto hace un llamado el presidente Obama, al igual que muchos líderes demócratas en el mundo, ¿no? Incluso en América Latina, están conscientes de que en el mundo hay muchos regímenes autoritarios y que basan ese autoritarismo muchas veces en esa noción de que para lograr estabilidad hay que eliminar a la oposición, eliminar el disenso, y sin embargo esto es al contrario, demuestra debilidad y siembra las bases para desastres sociales, ¿no? Un discurso fuerte directamente contra Rusia, hablando precisamente de la intervención que Rusia ha hecho en conflictos, por ejemplo, como el de Siria. Ha dicho el presidente Obama que no se puede negociar con Bashar al-Assad y además que estados mayores en fuerza no deben estar interviniendo en estados más pequeños, esto en alusión al problema con Ucrania. Sin embargo, el presidente Obama también dijo que se deben suspender algunos tipos de sanciones. Habló, por ejemplo, de levantar el embargo contra Cuba. ¿Esto significa perdonar las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la isla? Sí, la política del presidente Obama, y esto lo que ha dicho ahora es coherente con su política en relación a Cuba, por lo menos en la declaración es una política que no tiene como interés olvidar los derechos humanos, o sea, no están transando derechos humanos por comercio, sino que tiene la filosofía de que mayor apertura económica en Cuba, y hay ciertas reformas de apertura económica que se han producido a partir del ascenso del hermano del dictador Fidel Castro, el dictador Raúl Castro, donde ya se puede comprar y vender casas en Cuba, donde ciertos modos de inversión extranjera son permitidos, etcétera.
ayudar a esa política de apertura económica, el presidente Obama cree que va a llevar a mayor apertura política. Esto es debatible. Esa era la misma filosofía que tenía Milton Friedman al ayudar a la dictadura chilena, debido a que tenían una posición de apertura económica, y que se podría decir, sí, después de unos años la dictadura chilena a regañadientes terminó dejando el poder. Pero no es el caso con China. China también tuvo reformas económicas y el occidente en general, Estados Unidos, Europa, colaboró con China para que se continúe abriendo económicamente, pero esto no llevó a una apertura política. Entonces, y ahora otros países también felicitaron a Estados Unidos y a Cuba por el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Hablando precisamente de Cuba, el presidente de la isla dijo que con sanciones no se llega a ningún lado. También pidió que se quitara el embargo económico. Habló de la devolución de Guantánamo al gobierno cubano y, por supuesto, el respaldo que tiene Cuba tanto a Rusia como a Irán, como al Estado palestino, a Ecuador y a Venezuela. ¿Sería esto lo que podíamos haber esperado del discurso del presidente? El discurso del presidente Castro, si usted lo escucha, el discurso del en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, en 1964 en la ONU, todo lo que dice es muy similar a lo que sigue diciendo el mismo gobierno 50 años después, un poquito menos que eso. Es decir, este es un gobierno que se ha mantenido en el tiempo a pesar de la caída de dictaduras totalitarias de la misma filosofía económica, como fue toda la Unión Soviética. Putin, que ahora es líder de un régimen que a todas luces se ha convertido ya en un régimen autoritario completo. El mismo Putin no está volviendo a las políticas de la Unión Soviética económica. Sin embargo, Cuba, a pesar de que cayó la Unión Soviética y todo el bloque comunista, la tosudez de alguna manera en la filosofía económica marxista-leninista del Partido Comunista Cubano lo mantuvo ahí. Entonces Cuba es increíble que su discurso es muy similar a aquel discurso que hace 50 años ya pronunció uno de los líderes iniciales de ese gobierno. Ahora, exigir la devolución de Guantánamo, golpear a Estados Unidos con el discurso de la forma en que lo hace, ¿le ayuda en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas? ¿Es un gesto de poder ante Naciones Unidas? ¿Cómo lo traduce usted? Una de las sin duda que da legitimidad. El hecho de que tanto dictador hable y que estén aquí pasando por la tercera avenida de la ciudad de Nueva York, con guardaespaldas, con el cuidado de la policía de Nueva York, etcétera, sin duda les da legitimidad para una persona que no sabe, que vive en una sociedad abierta, en mismo Nueva York, y que no sabe la diferencia entre dictadura y democracia, porque vive en una democracia. Sin duda que verlo a Raúl Castro y ver a todos estos líderes, él asume que son líderes legítimos porque tienen la misma banderita, tienen el mismo terno, etc. Y les da cierta legitimidad, como dice usted. Hablemos muy brevemente antes de concluir. México dijo que hay populismos de izquierda y de derecha surgiendo en toda nuestra región y que ambos son igualmente peligrosos. Por otro lado, Chile habló de el conflicto con Bolivia de forma muy tenue. Habló que se debe respetar lo pactado. ¿A usted qué le pareció esa intervención de Michelle Bachelet? A mí me parece que tanto la intervención del presidente mexicano como la de la presidenta chilena deberían enfocarse más en el estándar democrático, hablar de democracia más que de populismo por un lado o de conflictos limítrofes por el otro. La promoción de la democracia, y lo dijo el presidente Obama en su discurso, y los gobiernos democráticos en general difícilmente van a llevar a crisis humanitarias como la que se vive en Siria, a guerras en general. No han habido ejemplos en la historia del siglo XX donde al menos Estados Unidos haya ido a la guerra con un país democrático. Es decir, las democracias tienden a pactar, tienden a negociar, tienden a llevar a acuerdos. Sin embargo, si Chile, por ejemplo, promoviera, en Bolivia hubiera promovido, no en Bolivia, en América Latina, la Carta Democrática Interamericana, si México la promoviera, no se necesitaría hablar de populismo, porque la realidad es que lo define el artículo 3 y el 4 de la Carta Democrática: elecciones libres y justas, respeto a la pluralidad de partidos, a la oposición, a los medios independientes, son los elementos esenciales de la democracia. Y mientras en América Latina hayan regímenes que respetan la Carta Democrática Interamericana, no va a haber problema de conflictos limítrofes como lo que está teniendo Bolivia hoy con Chile, o lanzar esta alarma que ha lanzado el presidente
de México sobre los populismos de izquierda-derecha. No se llaman populismos, se llaman países antidemocráticos, que se les puede llamar autoritarismos competitivos o autoritarismos completos, como explicaba al comienzo, o regímenes democráticos. Y es eso lo que hay que promover. Chile tendría un mucho mejor interlocutor para cualquier asunto de derecho internacional si Bolivia fuera un país plenamente democrático y no un autoritarismo competitivo como eso. Muchísimas gracias, Javier Elhague. El día de mañana estaremos discutiendo más de estas intervenciones de los primeros mandatarios ante el Pleno de Naciones Unidas. Por el momento regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.